Hola, hola amigos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Adela Tello y este es mi canal Adela Mexicana. Últimamente he hecho algunos podcasts, los he subido a YouTube y a Spotify, entonces pueden escucharlos, son sobre la depresión y la ansiedad. Y bueno, es justamente porque yo he batallado con la depresión y la ansiedad por ya un par de años. Y me gustaría explicarles sobre esta situación. Esto más que nada es mi experiencia al reconocer que tenía depresión y ansiedad, el saber que necesitaba ayuda de profesionales y bueno, el hecho de perseverar y aumentar mi autoestima. Si algunos de estos puntos les es de ayuda, de verdad que voy a sentirme muy feliz. Yo lo comparto para que ustedes puedan saber más o menos qué me ha ayudado a mí y me encantará compartirles lo que a mí me ha servido y me ha ayudado a salir a flote y a poder tener una mejor actitud y poder desarrollar más amor propio. La razón por la cual decidí hablar sobre este tema es porque siento que todavía hay mucha falta de información y se tiene la salud mental como si fuera un tabú, como si fuera algo de lo cual no se tiene que hablar. Lo digo porque cuando yo empecé a sentirme de esta manera, yo tenía mucha falta de conocimiento y personas a mi alrededor también. Entonces me gustaría compartir lo que yo hice y qué fue lo que me ayudó. Y como ya mencioné, esto es de acuerdo a mi experiencia y espero que les ayude. Por lo que he leído en internet, es que la depresión y la ansiedad van muy relacionadas. La ansiedad es en cuanto al futuro, incertidumbre en cuanto al futuro, lo que puede pasar, el no sentirnos seguros en lo que está por venir. Y la depresión es en cuanto al pasado. Recordar el pasado y sentir como carga, pesar y es tener una imagen propia muy pobre. Si bien hay muchos factores que pueden detonar la ansiedad y la depresión, los que yo he podido notar son dos. Y uno de ellos es cuando hay un desbalance en nuestro cerebro. Y la otra razón es por experiencias traumáticas, quizá experiencias difíciles por las cuales hemos pasado. Todo eso tiene que ver más con nuestro entorno social. Desde que era muy pequeña recuerdo no haber tenido una muy buena imagen sobre mí misma. Y bueno, la verdad es que tenía una autoestima muy, muy mala. Sabía que era buena en algunas cosas, pero la verdad es que no me sentía totalmente segura de mí misma. Yo no crecí con alguna religión en específica. Cuando tenía aproximadamente 15 años me bauticé en una iglesia que me ayudó bastante en cuanto a este proceso. En la iglesia a la cual yo asisto se nos manda a los jóvenes adultos como de 18 a 25 años a servir una misión. Esta misión es voluntaria. Yo decidí hacerlo desde que tenía como 17 años. Yo debía irme por ahí de los 19. La verdad es que pasaron muchas cosas en mi vida que me impidieron poder irme a tiempo. Sin embargo, me pude ir después. Siento que este lapso de tiempo entre los 17 a los 21, creo, me daba mucha ansiedad sentirme estancada y ver a los demás como yéndose y regresándose y haciendo. Y bueno, la verdad es que empecé con esta comparación muy grande. Me sentía muy ansiosa. También en ese tiempo me sentí un poquito vacía, sin embargo no era tan fuerte. A mí me tocó ir a los Estados Unidos. No se preocupen, fui legal. La iglesia tramitó mi visa para que yo fuera legal. El idioma fue un poco difícil, pero no complicado, entonces siento que por esa parte estuve bien. Sin embargo, creo que tenía demasiadas altas expectativas en cuanto a lo que yo quería lograr estando en Estados Unidos y en cuanto a lo que yo sentía que realmente iba a lograr. Había mucha comparación de mi parte hacia las otras personas a mi alrededor, especialmente personas de mi edad, y me entró demasiada ansiedad, al punto en el que sentía que ya no tenía muchas fuerzas físicas. Esto me empezó a pasar desde que tenía como unos 6 meses, más o menos 6 meses en Estados Unidos, y así de la nada me empecé a sentir totalmente vacía y ansiosa, muy deprimida y demasiado ansiosa por las cosas que yo tenía que hacer, los planes y las metas que yo debía lograr, pero al sentir que no estaba lográndolas. Y la verdad es que fue un poco desgastante, ¿no? Un poco, demasiado desgastante para mí físicamente. Sentía que ya no podía más. Teníamos la bendición de poder ir a un terapeuta. Yo había ido a terapia antes de irme a Estados Unidos, entonces ya tenía más o menos experiencia en cuanto a eso. Y era más fácil para mí abrirme en cuanto a mis sentimientos. Sin embargo, no fue tan fácil como pensé, porque no solamente eran como emociones pasajeras, sino que me sentí estancada muchísimo tiempo. Me empecé a sentir demasiado mal en cuanto a mí misma, quién era,
mi potencial. Y no solamente fue en el lado espiritual, sino también en el lado físico. Me empecé a comparar demasiado con las personas a mi alrededor físicamente. Y la verdad es que me sentía tan mal. A este punto en el cual yo estaba, me enojaba demasiado rápido y sentía muchísima tensión y mucha irritabilidad, demasiada irritabilidad. Con cualquier cosita yo explotaba. La verdad es que no me gusta como recordar mucho esos momentos porque no fueron muy buenos. Siento que toqué fondo. Fue demasiado difícil para mí. Al pasar por esas experiencias me empecé como a separar mucho de las personas a mi alrededor. Quería estar sola. La verdad es que no quería hablar, no quería decir nada. Cada mañana y cada noche yo lloraba. Sentía que no podía más. Solamente quería dormir y quería estar haciendo nada. Me sentía demasiado agotada, mental, física y espiritualmente. Y a pesar de que yo me sentía de esta manera emocionalmente, había una parte de mí en la que me decía, tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer todo esto. Y bueno, no pude poner un límite en cuanto a qué iba a hacer y qué no iba a hacer, porque sentía que si me ponía límites y no hacía lo que realmente yo debía, iba a ser una mala persona. Algo muy importante que debo recalcar es que cuando uno está pasando por situaciones emocionales, ya sea depresión, ansiedad o algún otro tipo de trastorno mental, tu realidad se transforma. Como empiezas a ver cosas de manera en la que no son. Entonces de esta manera yo estaba viendo mi realidad, a pesar de que personas a mi alrededor pues la veían de otra manera. Entonces fue por eso que yo sentía que si paraba o si tomaba un descanso era muy mala persona, que no me merecía cosas. Entonces todo esto empezó a atacar mi autoestima y en lugar de tomar descansos empecé a trabajar muchísimo más. Y siento que todo lo que yo hacía era algo muy automático. Y creo que es en este punto en el cual ahora puedo reconocer que la ansiedad y la depresión que yo experimenté en ese tiempo estaba muy relacionada y muy ligada con una autoestima muy baja, una imagen muy pobre sobre mí misma y pensar que mi valor como persona dependía de las cosas que yo hiciera bien. Mi realidad estaba totalmente distorsionada de maneras en las que ahora lo pienso y es como wow, no sé cómo es que pude pensar todo esto. Algo que tampoco hice es que no era paciente conmigo misma. Cada vez que cometí un error, no hombre, era la peor. Me menospreciaba y decía muchas cosas como feas. Y ahora que lo pienso es como, no sé por qué lo hice. Creo que muchas personas hacen esto. Quizá no abiertamente, pero sí lo hacemos. Creo que hay una parte de nosotros que normalmente se fija en lo bueno que hacen los demás, pero es más difícil ver lo bueno que nosotros hacemos. Y eso me pasaba muchísimo durante mi tiempo en Estados Unidos. Yo no comenté eso con personas de mi familia ni con amigos de aquí en México. Yo no comenté esa situación con muchas personas, solamente unas cuantas, porque sentía que no me iban a entender. La verdad es que es complicado querer expresar cómo te sientes y que la otra persona te dice que estás exagerando o que te digan, oh, todo está en tu cabeza, como olvídalo, solo sonríe, ten una actitud positiva. Y la verdad es que no se podía de esa manera. Para mí al menos no se podía. Como ya mencioné al principio, soy miembro de una iglesia. Algo que me encanta de la iglesia es que ellos apoyan muchísimo la salud mental. Yo leí un discurso que se llama Como una vasija quebrada. En este discurso, Jeffrey R. Holland nos explica que si nosotros tenemos un hueso roto o si tenemos apendicitis, lo mejor que podemos hacer es ir a un doctor, ir a un médico. Y lo mismo deberíamos hacer cuando tenemos dificultades emocionales. Yo había leído este discurso antes de irme a Estados Unidos, entonces yo sabía que pues, era necesario que yo pudiera hablar con un terapeuta, lo cual estaba haciendo. Sin embargo, la psicóloga a este punto me dijo que yo necesitaba medicamentos. No lo podía creer. En este punto yo todavía sentía que no tenía depresión. Decía, no, yo no tengo depresión. Yo no. O sea, eso no me va a pasar a mí. Sentía un poquito de ansiedad, pero sentía que lo que estaba sintiendo emocionalmente, como el vacío y todo eso, no era depresión. Sin embargo, ella me dijo, bueno, piénsalo. Y dije, no voy a tomar medicamentos. Porque no me quería volver como dependiente de algo para ser feliz. Entonces decidí orar.
decidí orar y preguntar a Dios si eso era lo que yo debía hacer. Uno de esos días yo ya no podía más. Yo lo había consultado con alguien que estaba como a cargo de todos nosotros y yo no había decidido por eso. De hecho, él me aconsejó, si no te sientes bien haciendo todo lo que estás haciendo y estás haciendo tu mejor esfuerzo para estar bien, entonces creo que no solamente es ir a terapia. Él solo me dijo eso, no me dijo absolutamente nada más, pero esas palabras como resonaron en mí. Así que uno de esos días en los que yo no podía más, en las que dije ya no puedo, decidí orar. Oré y sentí una paz muy fuerte en la cual yo supe que debía tomar medicamentos. Así que tomé el teléfono y llamé y me recetaron unos medicamentos para poder sentirme mejor. Yo estaba aterrada. No sé el por qué sentía tanto temor hacia medicamentos, porque obviamente todos hemos tomado medicamentos alguna vez en nuestra vida, o cuando estamos enfermos con gripe o algo así. Pero bueno, la verdad es que fue un proceso un poco difícil el tomar medicamentos. No me estaba ayudando mucho el tomar medicamentos en ese momento, porque siento que quizá no eran los correctos para mí. Hasta que yo dije, ya no puedo más, necesito ir a casa. Cuando regresé a casa, la verdad estaba muy mal, demasiado mal. Estaba muy cansada físicamente, exhausta. Quería seguir manteniendo el mismo ritmo de vida que tenía ahí, despertarme a las 6:30, hacer ejercicio y bueno, tener metas y planes y planear mi día y todo esto. Pero la verdad es que no pude mantener el ritmo. Una porque me sentía muy cansada y otra porque ya no quise, porque sentía que necesitaba un descanso. Así que pues pensé que todo mejoraría solamente al estar en casa, ya no tener tantas cosas que hacer. Sin embargo, me seguía sintiendo muy ansiosa y demasiado deprimida. Entonces decidí ir a terapia. Empecé a ir a terapia con una psicóloga cuando regresé. Y a pesar de que me gustaba mucho su forma de trabajar en general, no me sentía cómoda, ya que la forma en la cual ella se expresaba en cuanto a cosas religiosas no me gustaba. Entonces mi consejo es que cuando ustedes busquen un terapeuta, un psicólogo o psicóloga, ustedes puedan tomar la decisión de buscar a alguien que vaya de acuerdo a sus creencias o al menos que las respete, ya que eso es muy importante. Y si alguien no lo hace, pues ese terapeuta o psicólogo pues no es para ustedes. Lo digo por experiencia, ya que yo no me sentía totalmente cómoda. Me gustaba la terapia. Sin embargo, esta otra parte que es muy importante para mí, la parte espiritual, se veía muy afectada. Entonces decidí dejar de ir porque sentía que me estaba afectando más. Así que ese es mi consejo. Cuando busquen un terapeuta, busquen a alguien que, aunque no tenga sus mismas creencias, al menos pueda respetar sus valores y lo que es importante para ustedes. Fui a un psiquiatra y no sentí que me ayudó, entonces fui a otro. Y con ese otro psiquiatra, él fue muy paciente, me explicó exactamente qué era lo que estaba pasando, me explicó muchas cosas que pasan en nuestro cerebro cuando tenemos depresión y ansiedad. Y el tratamiento que él me está dando me está ayudando muchísimo. Y claro, hay días en los cuales me siento un poco ansiosa, un poco deprimida, pero ya no es como antes. Siento que los medicamentos fueron una ayuda muy grande a fin de que yo pudiera estabilizarme mucho más. Mi consejo y recomendación con ustedes, como alguien que ha pasado este proceso, es que no debemos temer a la ayuda profesional. No debemos estar atemorizados por el hecho de tener que ir a un psicólogo o un psiquiatra, porque hay demasiados tabúes. He escuchado personas que me han dicho literalmente, todo está en tu cabeza, solo ten una actitud positiva. O no necesitas un psicólogo, la experiencia te lo da todo. O habla con una persona mayor, esa persona te va a poder dar consejos de acuerdo a su experiencia. Y la verdad es que ninguna de estas cosas funciona. Ninguna. Y se los digo porque me lo han dicho y porque me ha pasado. También el hecho de, ¿a poco estás loca? La verdad, yo a veces digo,
eso es ignorancia. Entonces, lo que yo les sugiero y recomiendo es que si ustedes están pasando por un momento de ansiedad o depresión, si la ansiedad les impide trabajar correctamente porque todo el tiempo se sienten alterados, porque sienten que ya no pueden más, porque todo el tiempo están en alerta, que busquen ayuda profesional. Y si ustedes están experimentando una tristeza profunda y sienten que no pueden superar como un duelo o algo así, o si la tristeza ha sido por un largo tiempo, la verdad es que yo les sugiero que vayan a un psicólogo o a un psiquiatra, ya que ellos pueden valorarlos. Y aunque hay mucha información buena en internet, la verdad es que también hay muchas otras cosas que están mal, son incorrectas, las cuales no pasan por un filtro de veracidad o no sé cómo decirle, pero no podemos saber qué es lo correcto y qué no es. Así que la mejor forma de que ustedes puedan buscar ayuda es viendo con los profesionales de la salud mental. Si tú estás pasando por depresión o ansiedad, que realmente van muy ligadas la una de la otra, quiero decirte que no estás solo o sola. Ha sido impactante para mí el ver cuántas personas que yo conozco o que tengo en las redes sociales están pasando por situaciones similares. Como ya mencioné, he grabado podcasts sobre la ansiedad y la depresión. Las personas me han comentado en cuanto a que ellos también pasan por esa situación. Y me quedo impresionada el hecho de, wow, no sabía que tantas personas están pasando por esto. Yo creí que éramos algunos que pasábamos por estas cosas, pero no tantos. Eso está afectando demasiado a nuestra sociedad en el mundo actual. Y creo que mi propósito al expresar esto en este video es crear más conciencia en cuanto a esto, porque yo lo he pasado y sé lo que se siente. Al meditar en cuanto a hacer este video, me di cuenta que, y pude sentir y sé con seguridad y certeza de que uno de mis propósitos al pasar por todo esto, porque yo lo veo como un propósito, es el ayudar a las personas en lo que pueda con lo que yo he experimentado. Así que, aunque no soy un profesional de salud mental, he leído algunos artículos y he visto videos y cosas así que me han ayudado a poder entender un poquito más sobre estas dos cosas. Así que si tú quieres verlos o leerlos, escríbeme aquí abajito en los comentarios y con gusto puedo mandártelos. Si tú no estás pasando por alguna de estas situaciones o nunca las has pasado realmente, pero alguien de tus amigos o familiares las ha pasado, quiero decirte que no lo hacen para llamar la atención, no lo hacen porque son flojos o porque no quieren hacer nada. Realmente cuando una persona tiene ansiedad y depresión, los debilita demasiado, los imposibilita en demasiadas formas. No es que ellos no quieran salir adelante, es que a veces ellos no pueden. Y lo que más necesitan o necesitamos no es que alguien nos resuelva la vida o que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer con lo que estamos pasando. Simplemente a veces necesitamos a alguien que nos escuche y alguien que no juzgue esos sentimientos que estamos experimentando, porque al final son válidos. Platicando con un amigo mío, yo le comentaba en cuanto a todo esto y él me dijo, la verdad no sé cómo se siente tener ansiedad o depresión, porque si bien no sabemos en cuanto a algunos temas, sí podemos investigar y nutrirnos a fin de tener más conocimiento y poder ser más empáticos con las personas a nuestro alrededor. Creo que la mayoría de las personas en esta vida van a experimentar en un grado ya sea menor o mayor sentimientos de desesperanza, depresión o ansiedad. Algunos más fuertes que otros, algunos más leves. Y esto es parte de la vida mortal. Eso no quiere decir que debemos hundirnos en la miseria. Cada persona es diferente y cada persona experimenta estas dos cosas en diferentes niveles. He hablado con personas que han experimentado la ansiedad de una manera en la cual yo nunca la he experimentado. Y hay cosas que yo he sentido que ellos nunca han sentido. Cada situación es distinta. Por ejemplo, a mí me sudaban mucho las manos y mi estómago tenía como mariposas. Y no era porque estaba enamorada, simplemente era la ansiedad. Y era horrible, era muy feo porque no me sentía bien. Era muy impaciente, quería hacer las cosas súper rápido, quería que todo fuera perfecto, como si planeaba esto de esta manera, tenía que salir así, si no, no lo hacía. Y en cuanto a depresión, me sentía muy vacía, sentía como que algo me faltaba. Así del nada lloraba, obviamente había cosas por las cuales me sentía triste, pero siempre me la pasaba llorando. Recuerdo que lo primero que hacía en las mañanas era llorar y lo último que hacía en las noches era llorar también.
Me sentía como sin propósito, sentía que no valía nada, sentía que no era buena para nada, no me sentía bien conmigo misma. Me sentía muy desanimada, como sin ganas de nada. Y no es que fuera flojera, simplemente pues no me sentía bien. Mi propósito al compartir esto es poder crear conciencia. Aún estoy en mi proceso de sanarme, pero la verdad es que me siento mucho mejor de lo que me sentía antes. Siento que tengo ya un propósito, me siento mucho mejor en cuanto a quién soy, lo que hago, y he descubierto a una Adela que no sabía que existía. Y obviamente he creado a una nueva Adela también. Me gustaría compartirles en otros videos qué es lo que he hecho además de ir a terapia y con un psiquiatra, a fin de poder sentirme mejor conmigo misma, a fin de poder ser más feliz, a fin de poder aceptarme y a fin de poder tener una mejor autoestima. Si les gustó este video, por favor suscríbanse, activen la campanita aquí abajito para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Esto me ayuda a poder seguir creando más contenido. Si esta información te ayudó, por favor compártelo con tus amigos. Déjenme aquí un comentario sobre qué les gustaría que yo hable. La verdad me encantará hacerlo. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como @adela_tello en Instagram, en Facebook como Adela Tello en mi otro canal de YouTube en el cual subo música y tutoriales, algunos covers y canciones originales. Muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Adela Tello y esto es Adela Mexicana.